Increíble. Niña, suplicó, no destruyas mis libros, justo cuando un millonario entró a casa y, el mundo de Valentina, lleno de aventuras y sueños, comenzó a tambalear. En la pequeña habitación decorada con postales de héroes, ella se sentía segura, como si las páginas de sus libros la abrazaran en cada palabra. Pero cuando don Sebastián, con su traje impecable y una mirada fría como el acero, cruzó el umbral, aquel refugio empezó a deslizarse de sus manos. La oferta que su madre consideraba parecía un huracán que arrasaría con todo lo que amaba. Por favor, mamá, no podemos vender, dijo Valentina, su voz temblando de miedo. Es nuestra historia. La tensión se palpaba en el aire, y cada palabra de don Sebastián resonaba como un martillo sobre un yunque. Su casa, Valentina, una inversión que mejorará la comunidad. Pero, ¿qué sabía él de su comunidad? ¿De las risas y las lágrimas que habían surcado aquellas paredes? Mientras su madre, atrapada entre la esperanza de una vida mejor y los recuerdos, comenzaba a considerar el trato, el corazón de Valentina se desgarraba en 1000 pedazos. La angustia se convertía en un nudo en su estómago. Su mundo, frágil como un castillo de naipes, estaba al borde del colapso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mirada de don Sebastián se detuvo en los estantes repletos de libros. Por un instante, la frialdad de su semblante se disolvió, un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. Pero su mente pragmática lo volvió pronto a la razón. No hay espacio para la nostalgia en un negocio, se repetía mientras Valentina, con cada encuentro, encendía en él una chispa de lo que había sido. Pero los ecos de su propia infancia contrastaban con la frialdad de su corazón. Mientras Valentina soportaba la incomprensión de sus amigos que no veían la herencia que los libros representaban, se sentía sola y atrapada, una niña en un mundo de adultos que no entendían su verdad. ¿Por qué no podían ver que allí, en esas páginas amarillentas, yacían los vestigios de su historia familiar? Cada vez que don Sebastián volvía a cruzar la puerta, las palabras que compartían se transformaban en un intenso juego de ajedrez emocional. El sufrimiento de ella, una niña de 10 años, se confrontaba con la resolución de un hombre que había olvidado lo que era soñar. La angustia crecía en el corazón de Valentina. ¿Qué pasa si él solo ve ladrillos donde hay recuerdos?, se preguntaba, mientras los latidos de su pecho resonaban como un tambor de guerra. En el fondo de su alma, sabía que debía luchar. Cada lágrima que contenía, cada súplica que pronunciaba, eran gritos de una realidad que no quería aceptar. Su madre, la pragmática, estaba a punto de rendirse. Si vendemos, tal vez haya un futuro, pero Valentina solo veía el futuro desvanecerse entre sombras. Con el peso del destino de su hogar sobre sus pequeños hombros, Valentina sabía que debía hacer algo. La cena del domingo pasaba sin sabor y la risa de su madre se ahogaba en el silencio pesado de la incertidumbre. La fragileza de su hogar estaba al borde de la ruptura y la última palabra de Valentina tuvo que ser dicha en ese momento de máxima precisión: por favor, no destruyas mis libros. En ese instante, la habitación se congeló, y el eco de su súplica resonó con la fuerza de 1000 tempestades, dejando a don Sebastián atrapado entre su ambición y la vida que una vez soñó. ¿Qué decidiría hacer ahora? Valentina sintió que el tiempo se detuvo. La mirada de don Sebastián se volvió una tormenta de emociones indescifrables. Un instante antes, él había sido el símbolo de todo lo que amenazaba su mundo, pero ahora,
en su súplica, se realizaba una inesperada conexión. Bajo la corbata perfectamente ajustada, en su postura de magnate, había un hombre que tal vez una vez había sido un niño. La bruma de la incertidumbre la hizo sentir más determinada que nunca. Sabía que tenía que utilizar lo poco que quedaba de su fortaleza. Se dio cuenta de que la lucha no sería solo por los libros, sino por un pedazo de su identidad, por su propia voz. No puedo dejar que se lo lleve todo, pensó, su mente corriendo a 1000 por hora. En la profundidad de su ser, Valentina empezó a estructurar un plan. Las palabras que don Sebastián le había dicho anteriormente una y otra vez resonaban en su cabeza. Una inversión que mejorará la comunidad. ¿Y si, en lugar de resignarse a perderlo todo, pudiera transformar esa historia? ¿Y si le mostraba que los libros eran más valiosos de lo que él había imaginado? ¿Y si hiciera una exposición de mis libros? Se preguntó, su instinto creativo despertando. Recordó cómo su madre siempre había asistido a ferias artesanales donde los sueños de los jóvenes emergían en forma de arte y cultura. Con sus libros, podía crear un pequeño espacio que contara su historia y la de su familia. Esto no solo es una casa, es un refugio de cultura, decidió. Mientras don Sebastián meditaba su respuesta, Valentina comenzó a hablar, cada palabra construyendo un puente hacia la comprensión. ¿Ha visto alguna vez un niño leer un libro y reírse? ¿O llorar mientras pasa las páginas? Mis libros son mi historia. Son sueños no solo míos, sino de cualquier niño que entre a esta habitación. Si quiere ayudar a la comunidad, debería considerar proteger lo que realmente importa. Don Sebastián, un experto en cifras, pareció tambalear ante la idea de que los libros podían tener un valor que iba más allá de lo económico. Había algo en la voz de Valentina que comenzó a perturbar la lógica de su mente empresarial. Mientras tanto, Valentina sintió que resonaba una parte de su propia infancia en la mirada de don Sebastián, algo que bien podría ser el anhelo de revivir su niñez. Finalmente, don Sebastián tomó aire, y todo quedó en silencio. Las sombras flotaban entre ellos, llenando la habitación de una tensión palpable. ¿Y si decidiera no vender, qué propuestas tendría? Alcanzó a murmurarse a sí mismo, como si la pregunta pudiese romper el hechizo. El pulso de Valentina aumentó. Este era su momento. Podríamos hacer presentaciones, lecturas de cuentos para niños de la comunidad. Tal vez hasta invitaciones a adultos para apreciar el arte de la literatura, dijo, controlando su voz para que no temblara. Cada idea que ofrecía era un ladrillo que sentaba las bases de su resistencia. Mi madre podría organizarlo junto conmigo. Don Sebastián, atrapado entre la intuición y el pragmatismo, comenzó a considerar las posibilidades con el brillo de una nueva perspectiva. El intercambio de ideas encendió algo en su interior, pero Valentina no sabía aún si era suficiente. Había llegado el momento de enfrentar los valores más profundos que definían a ambos. La carga de su futuro recaía visiblemente sobre los hombros de un niño, pero el desafío estaba claro. Debía arriesgarse, luchar por su hogar y convertirse en la heroína de su propia historia. La habitación estaba llena de decisiones no solo para él, sino también para ella. La pregunta que atormentaba a Valentina era, ¿está dispuesto a escucharme? Mientras los minutos transcurrían, se dio cuenta de que el destino de su hogar, su voz y su historia dependían de su capacidad para inspirar el cambio en un corazón aparentemente insensible. La incertidumbre estaba en su contra, pero con cada palabra y cada idea lanzada al aire, la chispa de la esperanza brillaba más intensamente. ¿Lograría Valentina convertir a un hombre de negocios en un aliado? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero requería que la niña enfrentara un desafío aún mayor al que había imaginado. Tenía que seguir adelante, transformando cada lágrima en acción. El verdadero enfrentamiento no solo era con don Sebastián, sino dentro de ella misma. Mientras las luces del atardecer comenzaban a entrar por la ventana,
iluminando su habitación, una metáfora viva emergía en su mente, su viaje apenas comenzaba, y ya sentía que la próxima batalla se acercaba. Tendría que buscar más que un acuerdo, tendría que reclamar su historia en un mundo que parecía olvidar a los soñadores. La lucha por su hogar se intensificaba, y con ella, el descubrimiento de su verdadero potencial. ¿Sería capaz de ejecutar su reveladora estrategia, o se perdería en la etapa de su vida donde los adultos dictaban las decisiones? Valentina sintió como el pulso de la habitación vibraba con una carga emocional latente. Cada interrogante de don Sebastián era una oportunidad, cada silencio, un momento para resolver los rompecabezas de sus aspiraciones. No puedo permitir que esto se reduzca a una simple transacción, reflexionó, recordando la calidez de cada página y la historia de cada libro que había atesorado con cariño. Tomó un respiro profundo. Este no era el momento de flaquear. Era un instante decisivo en el que podía no solo salvar sus libros, sino también forjar un sentido de propósito que había estado ausente en su vida. Voy a hacer que entienda, se dijo, decidida a exceptuar la fragilidad de su juventud y transformarla en la fortaleza requerida para la batalla que se presentaba. Ya no soy solo una niña, pensó mientras vislumbraba su estrategia. Sabía que en el complicado tejido de las relaciones humanas, la empatía podía ser más persuasiva que cualquier argumento financiero. Se despidió de su inseguridad y permitió que la confianza emergiera de su interior. La decisión de alzar su voz, de convertirse en embajadora de su propia historia, fue pura. Valentina decidió plantear su propuesta de una manera más tangible. Podemos crear un evento cultural, donde los libros no solo se lean, sino que cobren vida. No tengo los recursos de un magnate, pero puedo movilizar a todos en el barrio, a los mismos que se benefician de nuestra comunidad. Hay artistas, escritores, ilustradores. Su energía aumentaba con cada palabra, sintiendo que su narrativa se fortalecía al entrelazar las historias de otros. Un evento que ofrezca un sentido de pertenencia y que incluya la participación de todos. Todo esto, claro, bajo tu patrocinio, finalizó, observando la reacción de don Sebastián con una mezcla de esperanza y ansiedad. La imaginación de una transformación comenzaba a tomar forma, resonando en su voz como una melodía que quería concretarse. ¿Patrocinio?, preguntó don Sebastián, su tono era curioso y retador a la vez. Valentina pudo ver su mente girando al considerar un enfoque que nunca antes había considerado. Al menos, no de una manera tan personal. Sí, continuó ella, una inversión en algo que no se mide en dinero, sino en crecimiento emocional. Imagínese a niños descubriendo su pasión por la lectura, el arte que nos une. La firmeza en su voz sorprendió incluso a Valentina misma, y comprendió que había encendido en él una chispa de interés genuino. Mientras las horas avanzaban y el cielo oscurecía, un panorama más brillante parecía dibujarse. La tensión en el rostro de don Sebastián se transformaba lentamente, como una nube que se disipa. Sin embargo, Valentina sabía que el camino aún no estaba despejado. Esto no será fácil, advirtió, y aunque la incertidumbre misma la inspiraba, también la asustaba. Pero era necesario enfrentarla. Tengo que estar dispuesta a arriesgarlo todo, incluso mi orgullo y mis temores, pensó, reconociendo la valentía que se escondía tras su búsqueda. Mientras el clima en la habitación cambiaba, el desafío interior de Valentina creció aún más. ¿Sería capaz de sostener la presión para que su visión se convirtiera en realidad? Esa era la pregunta que retumbaba en su mente. La urgencia de actuar se sentía como un cable de alta tensión, vibrante y electrizante. La conversación se tornaba más tangible, pero había un giro imprevisto que aún debía afrontar. ¿Y si esto no funcionara? ¿Y si las dudas de don Sebastián volvieran? La inquietud era el eco constante de sus pensamientos. Su mente no podía permitirse vacilar. Cada conversación, cada idea, era un paso hacia el cambio.
La noche se deslizó silenciosa mientras Valentina tomaba sus decisiones, una tras otra. Había evolucionado en su espíritu al desafiar las probabilidades, pero la culminación de todo dependería de cómo lograra mantenerse fiel a su propia voz ante la figura indiscutible de don Sebastián. ¿Podría resistir la tentación de rendirse, aun cuando el miedo se erguía amenazante en el horizonte? El momento de la verdad se acerca, pensó mientras los sueños de su infancia se aferraban a su corazón. Una resolución creciente se formaba, y con ella, los ecos de su lucha se manifestaban en un único sentido de propósito. Pero, ¿tendría la fuerza para confrontar lo que vendría y convertir a su adversario en su mayor aliado? El camino recién empezaba, y ella se encontraba justo al borde de la transformación. Valentina observó el rostro de don Sebastián, buscando cualquier indicio de su decisión. La tensión del momento era casi palpable, y con cada segundo que pasaba, sentía como la retina de su ambición se intensificaba. Había un mundo por construir, no solo alrededor de los libros, sino dentro de ella misma. Tus palabras son apasionadas, Valentina, dijo finalmente don Sebastián, su tono reflexivo y lleno de matices. ¿Pero realmente crees que podrías llevar a cabo algo así? ¿Eres capaz de gestionar todo lo que conlleva? La pregunta era desafiante, pero también un puente hacia una convergencia vital. Temió no tener respuesta a esa pregunta. La certeza momentánea se desvanecía, reemplazada por dudas que palpitaban en su interior. Sin embargo, en esos instantes volátiles, encontró claridad. Sí, lo creo, contestó, firme en su decisión. Formular una respuesta no fue cuestión de retórica vacía, era una declaración de su esencia. Puedo aprender. Puedo buscar apoyo, orientaciones. No tengo el camino trazado, pero estoy dispuesta a enfrentar los obstáculos que se presenten. Hizo una pausa, mientras un torrente de determinación inundaba sus venas. Y no solo eso. Estoy lista para apegarme a mi visión. Las historias pueden llegar a trascender si se les da el espacio adecuado. Las palabras brotaron como un manantial, su voz resonó contra las paredes del despacho. Cada sílaba, una afirmación de su compromiso. ¿Qué pasaría si lograba infundir esta energía en otros? Jamás había experimentado una conexión tan intensamente, era como si el acto de defender sus libros la llevara a descubrir una versión más robusta de sí misma. La mirada de don Sebastián se hizo más intensa y estridente. Sin embargo, involucrar a otros tiene sus desafíos. Las expectativas, los compromisos, el tiempo se detuvo, mirándola como si valorara cada palabra expuesta. Ella captó la esencia de su cautela, había un miedo implícito a invertir en una idea incierta. Lo sé, respondió, acercándose más a su visión. Cada desafío puede ser una oportunidad. No tengo toda la experiencia, pero tengo pasión y voluntad. Estoy dispuesta a aprender de los errores, a adaptarme, a recibir asesoría. Trabajaré horas extras para que esto funcione, y creo que puede inspirar a otros a hacerlo también. Sintió el fuego de su propósito ardiendo, impulsándola hacia adelante. Don Sebastián la miró fijamente, y en ese silencio, Valentina se dio cuenta de que su vulnerabilidad era también su fortaleza. Ni la inseguridad ni la duda podrían arrebatarle su poder de decisión, de acción. No buscó lujos, solo la posibilidad de dar vida a los relatos olvidados. La sinceridad en su voz era un eco de su alma, ella estaba lista para ser la arquitecta no solo de un evento, sino de una nueva narrativa propia. Si esto va a suceder, necesitaremos un plan meticuloso, dijo él finalmente. Las palabras no bastan. Vas a tener que demostrar tu capacidad de cumplir con cada aspecto que mencionaste. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella era la verdadera batalla que había estado esperando. Se encontraba en un umbral donde podría demostrar que no era simplemente una soñadora, sino también una ejecutiva perspicaz. Cada esbozo trazado en su mente tomaba forma,
necesitaba delinear cada aspecto, cada detalle. La mente comenzó a trabajar en ideas, desde contactos con artistas hasta cómo conectar a las personas adecuadamente. Lo haré, musitó con fervor, sintiendo cómo su voz adquiría un peso mayor. Me comprometo a poner en marcha este plan y a presentar algo que rebase sus expectativas. A medida que la conversación avanzaba, también lo hacía su determinación. El sutil giro hacia una colaboración se palpaba en el aire, anudando su destino al de don Sebastián. No era solo una cuestión de prestigio, era una posibilidad real de impactar sus vidas a través de la cultura y la literatura. Pero justo cuando la conversación comenzaba a asentarse y los planes tomaban forma, un estruendo repentino causó que ambos se detuvieran. La puerta del despacho se abrió de golpe, y Valentina sintió como si el aire se cortara de nuevo. Otro inesperado visitante podría cambiar la dinámica del momento. ¿Quién está ahí?, preguntó don Sebastián, mientras Valentina se preparaba para enfrentar lo desconocido. Su corazón latía, y aunque era presa de la incertidumbre, sabía que no podía perder de vista su propósito. La batalla aún no había terminado. Valentina contuvo la respiración mientras la figura entrante se tornaba más clara. Era un hombre corpulento, con un aire de confianza que llenaba la habitación. Su apariencia, elegante pero imponente, contrastaba marcadamente con el entorno austero del despacho. Don Sebastián lo reconoció al instante. Javier, dijo con una frialdad que cortaba la atmósfera. No esperaba verte aquí. No es hora de ponerse al día, respondió el nuevo visitante con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Valentina sintió cómo la tensión se reconfiguraba, como si una nueva capa de incertidumbre se añadiera a la existente. Una voz interior le advertía que este encuentro podría ser determinante para su futuro. Don Sebastián intercambió miradas significativas con Valentina. Ella, por su parte, no podía evitar preguntarse qué secretos ocultos podrían esconderse detrás de esa sonrisa. ¿Desviaría Javier la conversación hacia sus propios intereses? Se sentía vulnerable, como si su sueño estuviera amenazado. Pero sabía que no podía permitir que la inseguridad la dominara. Estoy justo en medio de una conversación importante, explicó don Sebastián, manteniendo su tono profesional. Pero la energía de Javier resultaba difícil de desestimar, había una maestría en la manipulación que podía alterar la dirección de cualquier diálogo. Permíteme un minuto. Creo que todo esto tiene que ver con el libro que me mencionaste, Valentina, dijo Javier, dirigiéndose hacia ella con un interés fingido. Sus ojos brillaban con un matiz de desafío que la incomodó. Cuéntame, ¿qué es lo que planeas hacer? Suena ambicioso. Aquel interés repentino enfrió el ardor que Valentina había cultivado momentos antes. Era claro que Javier estaba allí para interrumpir, para ejercer su influencia. Es un proyecto que espero inspire a muchas personas, comenzó a decir, midiendo sus palabras. Cada una de ellas la sentía como una espada, que podía defender su visión o, en su defecto, desandar el camino que empezaba a trazar. Eso suena emocionante. Pero dime, ¿tienes un plan financiero? Javier la cortó. Hacer poesía no siempre paga las cuentas, ¿no crees? Valentina sintió que una sombra de duda se cernía sobre ella, un momento gris que contrastaba con la luz de su pasión. No todo se mide en términos monetarios. La cultura tiene un valor intrínseco que va más allá de eso, respondió, esforzándose por sostener la mirada del nuevo entrante. Aprovechó aquel momento para reafirmar su resolución. Su voz resonaba más firme con cada palabra. Estoy dispuesta a invertir tiempo y energía. Buscaré los caminos que puedan llevar a este proyecto a cumplirse. Javier arqueó una ceja con una mezcla de burla y curiosidad. Interesante filosofía. Pero recuerda que el mundo real exige resultados. Y su mirada se posó en don Sebastián, como si buscara su apoyo. Fue un momento crucial,
Valentina sabía que la percepción de don Sebastián iba a influir en su propio desarrollo profesional. Si logramos articular un enfoque adecuado, estoy segura de que podremos encontrar los recursos necesarios, replicó don Sebastián, aunque su tono seguiría siendo cauteloso. Valentina tenía claro que dependía de ella demostrar que no solo había euforia en su voz, sino una convicción clara. Dame la oportunidad de presentar un plan concreto, insistió Valentina. Quiero demostrar que esto puede ser algo significativo y transformador. A medida que se aferraba a su ambición, sintió como una chispa interna reaccionaba contra la presión que Javier ejercía. Más que un simple obstáculo, lo veía como un reto que la empujaba a elevar su deseo. Era una danza fracturada entre su pasión y la realidad. En cuestión de segundos, tenía que decidir si ceder al miedo o reclamar su verdad. Vayamos por pasos, Valentina, dijo don Sebastián, claro en su ayuda. Pero su mirada se tornaba sombría, como si un acuerdo tácito se gestara entre él y Javier. Valentina sintió un torrente de adrenalina, su corazón latía con fuerza al anticipar las posibilidades. Reconocía que la verdadera batalla iba más allá de este encuentro, era su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. ¿Podría encontrar la fuerza que necesitaba para desafiar las expectativas que la rodeaban? Justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, Javier esbozó una sonrisa calculadora. Me encanta esta idea de un evento cultural. Pero, por supuesto, podría ayudar. Estoy seguro de que podríamos formar un gran equipo siempre y cuando quede claro quién lleva la batuta. La presión creció en el aire, y Valentina comprendió que la situación estaba a punto de volverse crítica. La pregunta era si ella podría negociar su espacio en esta red de influencia antes de que se desmoronara en su mente la oportunidad que tanto había deseado. Lo pensaré, Javier, replicó Valentina, manteniendo la voz firme, pero sintiéndose cada vez más ansiosa. La idea de ceder, de perder su voz en medio de una batalla que no había solicitado, era insoportable. Entonces, un deseo feroz brotó. Pero no estoy dispuesta a renunciar a mi visión. Las palabras resonaron en la sala, como un eco de su declaración interna. La pelea por su sueño se libraría más allá de solo la mera defensa ante opiniones externas. Era un asunto profundo de autovaloración, de revelarse a sí misma. Mientras Javier pensaba en su respuesta, la puerta se cerró detrás de él. Su regreso al mundo exterior podía traer respuestas, pero también implicaba riesgos. Valentina sintió el peso de la incertidumbre apremiante, la batalla no había hecho más que comenzar. Ahora, más que nunca, comprendía que su capacidad para mantener su integridad se confrontaría con la astucia de Javier y la elección de don Sebastián. ¿Tendría la fortaleza para seguir adelante sin comprometer su autenticidad? La respuesta a esa pregunta marcaría el próximo capítulo de su vida, y sintió que el camino hacia adelante podría ser más complejo de lo que jamás había imaginado. Valentina se quedó sola en el despacho tras la partida de Javier, una mezcla de triunfo y ansiedad palpitando en su interior. Había defendido su visión, pero la incertidumbre persistía como un fantasma. Las palabras de Javier danzaban en su mente, resonando como advertencias, como un eco que amenazaba con arrastrarla hacia la duda. Sabía que, en este mundo, ceder significaba perder, pero también entendía que mantener su independencia era un acto de valor que requería un plan sólido. Con determinación renovada, sacó su cuaderno de notas, donde había bosquejado ideas y propuestas para su proyecto. La hoja en blanco le parecía un campo de batalla, cada palabra escrita se tornaba una reivindicación de su propósito. La voz de Javier resonaba aún en su cabeza, cuestionando la viabilidad de su sueño. Sin embargo, su autovaloración había tomado un nuevo giro. Comprender la importancia de tener un enfoque claro y medible era crucial, no solo para el proyecto, sino para su desarrollo personal. Valentina respiró hondo, sintiendo que cada inhalación oxigenaba su ambición.
Sabía que necesitaba realizar una presentación atractiva que capturara la atención tanto de don Sebastián como de Javier. No se trataba solo de convencer, era la oportunidad de mostrar su capacidad para liderar y orquestar su propio destino. Quería demostrar que había una fuerza creativa detrás de su ideología, y que ésta no era un simple capricho, sino un camino hacia la transformación. Pasaron las horas mientras elaboraba un plan de acción detallado. Registró posibles fuentes de financiamiento, diseñó una estructura organizativa para su proyecto y esbozó un cronograma de actividades. Cada elemento que añadía a sus notas fortalecía su convicción. Valentina ya no veía a Javier como una amenaza, sino como un impulsor que la invitaba a superarse, a demostrar que podía brillar por sí misma, sin necesidad de depender de alianzas cuestionables. Al anochecer, Valentina se sintió agotada, pero satisfecha. Había nacido una estrategia que no solo reflejaba su talento, sino que también equilibraba la responsabilidad financiera que Javier había exigido. En su mente se formaba la idea de presentarle a don Sebastián un plan bien estructurado, que incluyera proyecciones realistas. No se trataba de ceder a la presión, sino de establecer parámetros que demostraran su profesionalismo. Tenía que rodear su pasión con procedimientos claros, amarrando su creatividad a resultados tangibles. El día siguiente llegó con un aire renovado. Se dirigió a don Sebastián, presentando no solo su plan, sino también sus ideas sobre cómo podría hacer frente a la crítica y cómo Javier, lejos de ser un enemigo, podría llegar a ser un aliado si se jugaban bien las cartas. Con cada palabra, Valentina sentía que fortalecía su presencia y su propósito. Debemos ser astutos, Valentina, respondió don Sebastián, observando los elementos en su presentación. No podemos ignorar a Javier, pero tú tienes que salir adelante. La clave está en equilibrar la autenticidad con la estrategia. Sus palabras resonaron en su mente como un mantra. Era su momento para asumir el protagonismo, no solo como autora, sino como líder. La confianza que había cultivado comenzó a materializarse en cada aspecto de su plan. Sin embargo, la sombra de Javier aún acechaba, ella sabía que, en cualquier momento, podría intentar interferir. Con el tiempo, la fecha de presentación se acercaba. Su mente estaba en constante movimiento, preguntándose si podría mantener la integridad de su visión ante la presión de Javier, quien cegaramente vería su participación como una forma de control. Valentina sonrió al recordar la manera en que había enfrentado las dificultades. Cada tropiezo había sido, en última instancia, una lección. Ahora podía ver en Javier no solo un rival, sino un recordatorio de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Al llegar el momento de la presentación, su corazón latía con emoción, era el instante que había estado esperando, una oportunidad para demostrar su valía. Sin embargo, cuando se encontró frente a don Sebastián y Javier en la sala de reuniones, sintió que una nueva tensión se apoderaba del ambiente. La sonrisa de Javier, que la había incomodado antes, ahora parecía un desafío. ¿Listo para escuchar el plan?, preguntó Javier, su tono de voz cargado de una mezcla de curiosidad y desdén que Valentina no pudo ignorar. Con determinación y claridad, Valentina decidió que este era su momento. No solo para presentar un proyecto, sino también para reclamar su lugar. Sin importar lo que dijera Javier, lo que estaba en juego era su propia voz, su narrativa. Sin duda, pero quiero que sepas que el camino que estoy trazando no está abierto a negociaciones, respondió, dejando claro que su integridad no estaba en juego. Mientras las luces del proyector iluminaban su presentación, un sudor frío recorría su espalda. Más allá de los gráficos y las proyecciones había un juego más profundo. ¿Lograría responder las objeciones de Javier y, al mismo tiempo, proteger su esencia? Estas preguntas resonaban en su interior mientras comenzaba su presentación, necesariamente llena de riesgos, donde cada palabra, cada idea, abriría la puerta a nuevas interrogantes, a nuevos desafíos que determinarían no solo el futuro de su proyecto, sino también el de ella misma.
¿Tendría la audacia necesaria para salir airosa, o esta sería la batalla que definiría su camino a seguir? La presentación se desarrolló con una mezcla de nerviosismo y determinación. Valentina, con cada diapositiva, intentaba desplazar la presión que emanaba de Javier. Necesitaba conciliar la pasión que sentía por su proyecto con el escepticismo latente en los ojos de don Sebastián. Mientras exponía sus ideas, el sudor en su frente se mezclaba con destellos de confianza. Había trabajado demasiado para permitir que dudas ajenas la distrajeran. Este proyecto no solo es viable, comenzó, su voz resonando con firmeza, sino que está diseñado para adaptarse a las necesidades del mercado actual. He investigado, analizado y planificado para asegurarnos de que cada paso esté justificado. Javier hizo un gesto despectivo en respuesta, pero Valentina lo ignoró. Se enfocó en los datos, las cifras y las proyecciones que había cuidadosamente preparado. En su interior, una llama de convicción resonaba. No solo deseaba el apoyo financiero, necesitaba que la viesen como una igual, no como una niña que suplicaba por ser escuchada. Tenía que demostrar que sus ideas no eran meras aspiraciones, sino estrategias bien concebidas. Don Sebastián se inclinó hacia adelante, su expresión seria, observa detenidamente. Interesante, Valentina. Pero cuéntame, ¿cómo piensas gestionar los imprevistos? La adaptabilidad es crucial en este tipo de proyectos. Esa pregunta fue un alivio y un desafío a la vez. He identificado riesgos y diseñado un protocolo de respuesta que incluye medidas correctivas y preventivas, explicó con confianza, presentando un gráfico claro. Esto garantizará que, incluso ante situaciones adversas, podamos pivotar sin perder nuestra esencia. Javier permitió escapar una risa sarcástica. ¿Y si esos imprevistos son provocados por la competencia? La rivalidad toca la puerta, Valentina. ¿Estás lista para el juego sucio? Las palabras de Javier resonaron como un eco, llenas de provocación. Valentina comprendió que lo que él hacía no era solo un ataque, sino una prueba de su resistencia. Ella tenía ahora una opción, responder con defensas o utilizar su estrategia como espejo para reflejar su competencia interna. No subestimes la resiliencia, respondió, su tono firme como un roble. He aprendido a ser adaptativa. Creer que la competencia se mueve siempre bajo un patrón predecible es un error. Si es necesario, seré astuta y ofensiva. Proactivamente planeando desde el inicio, anticiparé sus movimientos en lugar de reaccionar. Al mirar a don Sebastián, notó una chispa de aprobación en sus ojos. Había tocado una fibra que ahora la llenaba de esperanza. Por un momento, sintió que no solo defendía su proyecto, sino que también se defendía a sí misma. A medida que las objeciones surgían, cada respuesta que daba alimentaba su autovaloración. Valentina comenzaba a entender que no se trataba de convencer a los demás, sino de fortalecer su propia voz. La presentación se acercaba a su clímax. Valentina respiró profundamente, sintiendo la energía vibrando a su alrededor. Mi proyecto es más que una simple reacción a la competencia, es una revolución en nuestra forma de trabajar, integrando innovación con tradición. Mientras sus palabras flotaban en el aire, sintió que cada parte de su ser se alineaba con su objetivo. Este era un momento de revelación, no solo estaba presentando un plan, estaba afirmando su derecho a existir en un lugar que le había sido negado durante tanto tiempo. Al finalizar, Javier no pudo evitar entrecerrar los ojos, evaluando meticulosamente su cierre. Impresionante, Valentina, pero ¿qué harás si fallas? Si me permites, lo que no podemos permitir es perder tiempo, ya sea por indecisiones o por ignorar las advertencias que vienen del campo. Esa acusación colgaba en el aire, y aunque la duda intentaba colarse en su mente, Valentina se aferró a su enfoque. Las caídas son parte del camino. Fallar y levantarse es lo que construye carácter. Me comprometo a aprender y mejorar. Esa declaración, sencilla pero poderosa,
resonó en la sala. La tensión aumentó, pero también la expectativa. Don Sebastián finalmente habló: me gusta tu capacidad para enfrentar desafíos, Valentina. Pero deberás estar lista para más presiones en el camino. La verdadera prueba será después de esta reunión. Mientras se retiraban, Valentina sintió una vibración eléctrica en su interior, pero también un chispazo de preocupación. La batalla aún no había terminado. Aquel encuentro había abierto una puerta, pero detrás de ella, el deseo de Javier de controlar la narrativa no había desaparecido. Recuerda, Valentina, esto es solo el comienzo, murmuró Javier al pasar, una advertencia velada que la siguió como una sombra mientras abandonaba la sala. Valentina apretó los puños. Había ganado una pequeña victoria, pero la guerra apenas comenzaba. Tenía que prepararse para el siguiente episodio, donde la creatividad enfrentaría al desafío, y en cada decisión que tomara, podría redefinir no solo su proyecto, sino su destino. ¿Lograría frenar la influencia de Javier, o se vería atrapada en su manipulación? La pregunta flotaba en el aire como un manto de incertidumbre mientras se adentraba en la siguiente fase de su lucha. Valentina salió de la sala con el pulso acelerado, enfrentando un océano de emociones que arremetían en su interior. Cada paso que daba resonaba con el eco del desafío que había lanzado a Javier. Sin embargo, la adrenalina se mezclaba con una ansiedad palpable, la lucha estaba lejos de haberse resuelto. Decidió que el siguiente paso debía ser estratégico. Llamó a su mentor, Ruth, una mujer que había recorrido el camino del emprendimiento con éxito y sabía cómo desgastar las armaduras de la competencia. Con una constancia disciplinada, Valentina reunió información sobre Javier y su compañía. Esto no era solo un juego de cifras, era sobre su propia supervivencia en el laberinto del mundo empresarial. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de largas noches. Sumergida en reportes y análisis de mercado, comenzó a vislumbrar dinámicas que antes le habían pasado desapercibidas. Descubrió patrones en las acciones de la competencia que la inspiraron, había una forma de anticiparse y actuar. Esta revelación alimentó su convicción, no era un producto en un estante, era una fuerza disruptiva que podía promover un cambio. El uso estratégico de su red también se volvió esencial. Se reunió con otros jóvenes emprendedores. Un café en el centro se convirtió en su refugio, un lugar donde las ideas se fomentaban y los anhelos se compartían. Aquellos encuentros no solo la cargaban de energía, sino que le recordaban que no estaba sola en su batalla. Cada discusión encendía su espíritu competitivo y aumentaba su determinación. Pero Javier no tardó en reaccionar. Se enteró de los movimientos de Valentina, y entendió que ella comenzaba a construir una reputación que podría arrebatarle. Una tarde, frente a un grupo de inversores, lanzó un ataque directo a su credibilidad, menospreciando su proyecto y cuestionando su experiencia. Sus comentarios fueron rápidos, afilados, como dagas que buscaban desbaratar la imagen que ella comenzaba a forjar. Valentina sintió el impulso de la ira a arremeter contra su razón, pero se recordó que ese no era el camino. En lugar de dejarse llevar por el torrente emocional, decidió canalizar esa energía en una respuesta calculada. Comenzó a documentar sus logros y a preparar un estudio comparativo que enmarcaría su proyecto en términos claros, válidos y contundentes. El desafío no consistía solo en defenderse, sino en demostrar su valor sin titubeos. Valentina aprendía que recibir críticas era parte del proceso, transformándolo en combustible para su progreso. Esa semana, el momento que tanto había anticipado llegó, su primera reunión cara a cara con don Sebastián después de la presentación. Esta vez, en lugar de intentar demostrar su valía, iba a escuchar más, a cultivar la conexión que había empezado a forjar. En la conversación, cada pregunta era meticulosamente pensada, cada respuesta revelaba su evolución. Se dio cuenta de que la flexibilidad era clave, una mente abierta podría ser más poderosa que cualquier cifra rotunda.
Don Sebastián la miró, con una expresión que denotaba curiosidad, quizás un destello de admiración. Valentina, he notado tu crecimiento. No ha sido fácil, ¿verdad? Esa constatación la golpeó con una mezcla de gratitud y desafío. No ha sido fácil, pero nunca ha sido más claro para mí que el fracaso no es el final, respondió estática pero cargada de seguridad, es solo un peldaño hacia algo más grande. Sin embargo, el camino aún estaba cubierto de incertidumbres. Mientras caminaba hacia casa, reflexionó sobre sus habilidades, y lo que estaba dispuesta a perder en esta lucha. Aquella noche, sin embargo, un golpe inesperado alteró su propósito, un mensaje inesperado de Javier que prometía confrontarla directamente, insinuando un encuentro que podría cambiar el rumbo no solo de su proyecto, sino de toda su carrera. Valentina se detuvo en seco, su mente girando. ¿Estaba realmente lista para enfrentar a Javier una vez más? ¿Sería esta una oportunidad de redención o una trampa mortal? La tensión se acumulaba en el aire como un volcán a punto de explotar. Ahora, más que nunca, necesitaba preparar su estrategia. La preparación para la batalla llevaba su rostro a una amalgama de emoción, determinación y miedo. Cada emoción era una pieza del rompecabezas que definiría su futuro. ¿Cómo se disputaría la próxima jugada en esta partida de ajedrez? La pregunta pesaba en su mente mientras la noche caía, dejando sin respuesta la sombra de sus decisiones venideras. Valentina se despertó con la mente en ebullición. El mensaje de Javier no solo prometía una confrontación, era un grito de desafío que la conducía hacia decisiones cruciales. Se preparó con meticulosidad, como una guerrera antes de una batalla. Su mente pasó rápidamente por sus logros, sus debilidades y la historia que quería contar en esa reunión. Caminó hacia su oficina, y el camino se sintió más pesado que de costumbre. Se obligó a mantenerse en el presente. Sabía que el miedo podía paralizar, así que comenzó a practicar el discurso que había preparado en su mente. Pasó revista a sus logros, se enfocó en los datos y estadísticas que respaldaban su propuesta, y se imaginaría respondía las dudas que seguramente tendría Javier en su arsenal. Valentina, tú tienes una voz, se decía mientras subía las escaleras. Con cada paso, su convicción se hacía más fuerte. Este no era solo un enfrentamiento con Javier, era una oportunidad para probarse a sí misma, para demostrar que no había retrocedido ante la presión. A medida que se acercaba a la reunión, sintió una mezcla de temor y expectativa, pero se decidió a abrazar la incomodidad. Entró a la sala con la cabeza alta y el corazón latiendo con fuerza. Javier ya estaba allí, recargado en su silla con esa sonrisa burlona que tanto detestaba. Él le había seguido el juego hasta ahora, pero Valentina estaba decidida a no dejarse intimidar. Valentina, comenzó él, después de una pausa que parecía hacer eco en el ambiente, he estado observando tus movimientos. Es admirable ver cómo has intentado reforzar tu base, pero ¿realmente crees que puedes sostener esa ilusión? El desafío estaba lanzado. Forzándose a mantener la calma, Valentina respondió con firmeza. Esto no es una ilusión, Javier. He trabajado duro y tengo resultados que hablan por sí mismos. Mi proyecto no solo tiene potencial, es una solución a problemas existentes en el mercado. La conversación se tornó un juego de ajedrez, cada comentario de Javier entraba como un ataque, y cada una de las respuestas de Valentina era una defensa estratégica. A medida que discutían, Valentina notó el cambio en la expresión de Javier, sus palabras ya no encontraban un eco en su mente como antes. Ella estaba tomando el control de la narrativa. Intuyó que había llegado el momento de abrir la puerta a los inversores. La diferencia entre tú y yo, Javier, es que yo no estoy aquí solo por el dinero, estoy construyendo algo real. Mi proyecto impacta vidas, y eso, al final del día, pesar más que las cifras en un informe. Javier frunció el ceño y su tono se tornó agresivo. Esa visión es hermosa, Valentina,
pero el mercado no responde a poesía. Responde a números. Tus sueños no pagarán las cuentas. El ataque era directo, y Valentina sintió como un peso se asentaba de nuevo sobre sus hombros. Pero esta vez, en vez de dejarse vencer, se acordó de sus noches llenas de trabajo, de las conversaciones en el café y de todas las personas que creían en su proyecto. Tal vez no, pero estoy dispuesta a transformar esos sueños en cifras. Estoy dispuesta a demostrar que hay valor en lo que he creado. Mientras la tensión crecía, comenzó a sentir una clarividencia. Cada palabra pronunciada era un paso más en su viaje de autodescubrimiento. Para Valentina, esto no era simplemente un encuentro comercial, era una declaración de identidad. La sala volvió a quedar en silencio hasta que la voz de Javier quebró la tensión con un tono más sereno. Tienes guts, Valentina. Pero recuerda, el mundo empresarial no perdona. Esa frase resonó en su mente. Mientras se levantaba para salir, supo que había muchas lecciones por aprender, pero una cosa era clara, ya no tenía miedo de fallar. Valentina había llegado lejos, y cada paso frente a Javier la acercaba más a su verdadero propósito. Al salir de la sala, un mensaje llegó a su teléfono, una invitación a un evento de startups donde Javier también estaría presente. Era una nueva oportunidad, o quizás una nueva trampa. Su corazón latió con fuerza al considerar sus opciones. ¿Debería enfrentarlo nuevamente? Esa decisión podría marcar una nueva etapa en su carrera. Valentina siguió su camino, su mente girando entre el miedo a lo desconocido y el deseo de conquistar nuevos mundos. Había comenzado una guerra, pero ahora comprendía que su mayor batalla era consigo misma. ¿Estaba lista para dejar atrás sus límites y lanzarse a un nuevo desafío? La reunión con Javier podría ser solo el principio de un ascenso aún más incierto. Valentina se encontraba al borde de un abismo emocional, sintiendo que una vida de desafíos y aprendizajes se estaba configurando en la intersección de su destino. La tensión de la reunión con Javier había dejado huellas, pero, más que un obstáculo, había potenciado en ella una determinación inquebrantable. Sabía que debía convertir cada momento de incertidumbre en un escalón hacia su verdadero crecimiento. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de ansiedad y emoción. La invitación al evento de startups ardía en su mano como una antorcha de oportunidades. Valentina decidió que no podía dejar que el miedo a lo desconocido la dominara. Se propuso preparar un discurso que no solo reflejara su visión, sino que también confrontara las críticas que sabía que Javier lanzaría. Cada palabra tendría que ser una afirmación de su identidad, una manifestación de lo que había aprendido y de a dónde quería llegar. Valentina dedicó horas a investigar sobre el evento, estudiando a los ponentes y las dinámicas de los paneles. Lo que comenzó como un simple encuentro ahora se transformó en un escenario de presentación sin igual. Este es mi momento, se repetía constantemente mientras esbozaba ideas en su cuaderno. No solo se trataría de defender su proyecto frente a la crítica, sería una oportunidad para conectar con otros jóvenes como ella, aquellos que también estaban luchando por sus sueños. El día del evento, el ambiente pulsaba de energía. El lugar, decorado con colores vibrantes y lleno de rostros expectantes, le recordó que no estaba sola en esta lucha. Vio a Javier al otro lado del recinto, conversando con un grupo de inversores, y su corazón se aceleró. Pero esta vez, no sentía miedo, su visión se había convertido en una barca inflable que flotarían en aguas turbulentas. Cuando llegó su turno de hablar, el escenario se llenó de luz. Su voz resonó clara y firme. Hoy no solo vengo a presentar un proyecto, sino a exponer un cambio. Un cambio que abarca no solo números, sino historias. Mi historia. Con cada palabra, sentía como sus inseguridades se desvanecían. Habló con la pasión que surgía de cada página de sus libros, de cada personaje que había amado y que la había llevado a este instante. Se dirigía a sus pares, a quienes miraban con la misma chispa con la que ella soñaba.
Al terminar su presentación, un aplauso resonó en la sala y la sensación de victoria la envolvió. Pero las verdaderas recompensas no estaban solo en el aplauso, sino en las reacciones que surgieron, preguntas, conexiones y risas. En ese instante, la integridad de su visión resonaba más fuerte que cualquier crítica de Javier. Después del evento, conectó con jóvenes empresarios que compartían sus inquietudes. Uno de ellos, una joven diseñadora llamada Ana, se acercó y le dijo: Valentina, tu presentación fue inspiradora. Me gustaría hablar contigo y explorar colaboraciones. Aquellas palabras eran como un abrazo reconfortante. Era una señal de que estaba forjando no solo su propio camino, sino también una red de apoyo que podría sostener sus sueños. Mientras tanto, Javier se acercó, con una expresión que variaba entre la incredulidad y la admiración contenida. Parece que has dejado una impresión, comentó, su tono era más amable, casi desafiante. En vez de una guerra, había un atisbo de respeto. Tal vez deberías considerar hacer algo a gran escala. Hay mucho en juego, pero también oportunidades. Esa fue su forma de reconocer la fuerza que Valentina había empezado a acumular. Ella le devolvió la mirada, comprendiendo que su transformación había sido evidente incluso para él. Gracias, Javier. Estoy lista para esos desafíos. Pero no estoy aquí solo por el juego. Lo que busco es un impacto real. Sintió que cada encuentro, cada palabra decía más de ella misma que lo que había esperado. Había crecido en confianza, habilidad y autenticidad. Al regresar a su hogar después del evento, un sentimiento de satisfacción la envolvió. Los libros, que alguna vez habían sido su refugio, se convirtieron en la inspiración que había guiado cada paso que dio. Valentina sabía que había conquistado no solo el desafío de Javier, sino también su batalla interna. Cada suspiro de incertidumbre había dado paso a un aire renovado de seguridad. Su objetivo había dejado de ser simplemente ganar o perder. A través de su travesía, se había transformado en un símbolo de perseverancia. Había descubierto su voz, la voz que una vez suplicó por no perder lo que amaba. Ahora, se sentía segura de que no solo había salvado sus libros, sino el epicentro de su ser. Así cerró un capítulo, pero un nuevo inicio se vislumbraba en el horizonte. Con la convicción de que el cambio siempre comienza en una sola voz, Valentina se preparó para escribir su propia historia, una que trascendería más allá de sus sueños y que dejaría huella. Ahora, más que una luchadora, se convertiría en un faro de inspiración para otros. El viaje continúa, y cada día es una nueva página en blanco, una invitación para crear el futuro que realmente desea y merece. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo real a historias de superación personal. No esperen ni un segundo más.